Dímelo, corillo, bendiciones, que es la que hay. Bienvenido a otro episodio de JM, el podcast. Te pido por favor que te suscribas, le des like a este contenido, compártelo con alguien para que sea de bendición para otras vidas y comenta cuál fue la parte que más te ha impactado. Pero antes de empezar este contenido, quiero recordarte que en Urbamoda vas a conseguir los sneakers más exclusivos en Puerto Rico. La compra online y disfruta de envíos rápidos, 100% seguro y confiable. Pregunta por ello, Urbamoda PR en Instagram, Urbamoda en Facebook. Los puedes conseguir y les vas a tirar y vas a conseguir el tenis que tú quieras. Va a estar a la moda del urbano. Urbamoda PR en Instagram, Urbamoda PR en Facebook. Y, mano, yo creo, para empezar esto, es algo bien funny. Porque yo digo que tal vez mucha gente se está esperando este podcast y no saben que todo ahora mismo se está grabando. Y tal vez la gente quizás se pregunta, ¿por qué ahora? Pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y sé que ya con ustedes ver el título de la portada van a saber quién es la persona que está aquí. So, con ustedes, José Roque. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias a hijo José Miguel por invitarme a tu podcast. Y gracias a la gente que va a estar viendo y compartiendo lo que hoy vamos a estar hablando aquí. Durísimo. ¿Cómo te sientes? Me siento contento, gozoso, alegre. Un día de disfrute, un día de gozo, un día de celebración. Salimos de la celebración ahorita a nuestro Padre y a nuestro Padre espiritual que cumplía años, pues estábamos también en esa celebración, así que estamos más que contentos en el día de hoy. Eso es, en verdad estamos gozosos. Seguro. Yo creo, ¿verdad? Vamos a tocar varios temas, entre ellos tu testimonio, lo que piensas sobre la paternidad, ¿verdad? Todo lo que te ha costado, se puede decir, llegar hasta aquí. Vamos a hablar de esos diferentes temas, pero quiero que me hables de ti. Háblame de José Roque, antes de ser el pastor José Roque. ¿Quién fue Roque? ¿Cómo fue tu niñez? Háblame de todo eso. Ok, pues mira, José Miguel, mi niñez no fue fácil. Vengo de un hogar disfuncional, donde mi madre era alcohólica. Vivía con mis abuelos, con mi madre, mis abuelos, mi tía. Mi papá pues nunca estuvo presente en mi crianza. Solamente tenía unos tíos que siempre estaban velando por uno, que era lo que me enseñaban a hacer lo que el mundo dice ser hombre. Me enseñaron diferentes oficios, como bregar con madera y cosas así. Y ellos eran los que siempre estaban ahí, siempre estuvieron presentes, nunca nos dejaron solos. Y pasé mayor parte de mi vida pues en Guayama y Arroyo. Nazco en Arroyo, pero me crío en Guayama, en la Loma del Viento. Y parte de mi niñez, juventud, pues la pasé en Arroyo, porque obviamente tenía mis primos, que eran 3, pues lo pasaba más tiempo con ellos en Arroyo. ¿Qué sucede? Que estando pues una situación en el hogar de mi abuela, de crianza, tuvimos que salir del lugar. Al salir del lugar, pues terminamos en el pueblo de Arroyo. Del lugar nos referimos ya a lo que es el lugar y todo eso, ¿verdad? ¿O a qué nos referimos con el lugar? Ok, del lugar donde estábamos viviendo, donde nos criamos. Ya. Tuvimos que salir de esa casa y nos fuimos a vivir al pueblo de Arroyo, juntarnos con nuestro tío, mientras la casa que era de mi madre per se vaciaba, estaba ocupada, para poder entonces habitarla nosotros. Yo y mi hermana, tengo una sola hermana, de parte de padre y madre, y pues para poder entonces vivir, pues una tía de nosotros pues, estaba viviendo ahí y tenía que salir. Ahí es entonces cuando estando en el pueblo de Arroyo, en casa de mi tío, compartía, me pasaba con mis primos, jugábamos, salíamos, hacíamos de todo, que él me hace una invitación de ir a una iglesia. Ahí es que comienza mi travesía por este mundo del evangelio, de conocer quién es el Padre. Ahí comenzamos prácticamente. ¿Y eso fue a la edad de...? Tenía de 12 a 13 años cuando eso. O sea, ya tú estabas empezando a ir a la iglesia de 12 a 13 años. Ok,
vemos que, ¿verdad? Al principio, en lo que es tu niñez, pues venías de un hogar que era un poco disfuncional en muchos aspectos. Tu mamá era alcohólica, tu papá pues no estaba presente. ¿Cómo afectó eso en tu vida? ¿Cómo afectó o qué causó en ti a esa edad tan corta? Ok, yo vivía, mi madre era fuerte. Ella padecía de estos problemas de alcoholismo, fumaba mucho, pero era bien fuerte conmigo. O sea, no nos dejaba salir a mí y a mi hermana. Siempre estaba velando por nosotros, que pues gracias al Padre le agradezco esto también. Pero yo no tenía ley. Yo no tenía nadie que me corrigiera. Yo no tenía una figura paterna que me pudiera decir, esto es así, aquello es malo, esto es bueno. Porque la mayoría del tiempo, pues mi madre estaba alcoholizada. Y el resto del tiempo, pues entonces yo lo pasaba con mis primos, con la calle, con amigos, compartiendo. Y no tenía esa figura de padre que me pudiera decir, esto se hace así o así será asado. Pero que tampoco entonces tenía esa figura que me modelara lo que yo tenía que ser como hombre. No había un modelaje en la casa. ¿Qué causó eso, verdad? Se puede decir a esa corta edad en el hecho de tomar decisiones. Porque, ¿cómo tú empezaste? ¿Fuiste un niño que a pesar de todo siempre como que respetó o como que hubo una rebeldía que como que era te escapaba? No, yo siempre, por lo menos en ese particular, pues como estábamos cuando viví en Arroyo, el tiempo que estuve allí, pues con mi tío, pues yo respetaba bastante a mi tío, porque te digo que lo consideraba como un padre. Y en ese particular sí, yo respetaba, yo no me escapaba ni nada, porque pues no, hasta el día de hoy soy así, soy hogareño y me gusta estar en la casa. Y no, fíjate, no me dio con hacer travesuras de ese nivel, de escaparme, de hacer estas cositas que... Pero sí marcó mi vida, porque no tenía esa figura paterna, no tenía ese ejemplo, no tenía quien seguir. Claro. Porque mi tío pues se encargaba de sus hijos, pero yo no era hijo. Él me amaba mucho, pero no era mi hijo para disciplinarme. Claro. ¿Entiendes? O sea, él podía quizás decirme qué iba a hacer, pero no se atrevía a disciplinarme por cuanto yo no era hijo natural de él. Claro. Cuando ¿verdad? Vemos que entras a lo que es tu primera, se puede decir, tu primera experiencia con una iglesia, ¿cómo era la iglesia en esos tiempos? Se puede decir, o sea, no en esos tiempos, sino como que comparando ahora a esta edad, porque, ¿verdad? Muchas veces vemos que ahora mismo no, es bien difícil que muchas veces, o sea, no siempre, pero que vemos que vengan y a esa corta edad como que traigan y traten de jalar a los niños, como que ya a esa edad, ahora por lo menos en esta época se puede decir, pues ya los niños están como que pueden hacer lo que quieran, lamentablemente. ¿Cómo era a esa edad? Mira, la diferencia de ese tiempo ahora es que obviamente había muchísimas menos iglesias, muchísimas menos. No es como ahora que aquí en mi pueblo, en el pueblo, en la región del pueblo nada más hay muchísimas iglesias. En aquel tiempo, pues obviamente existía una aquí, una allá, y eran bien separadas una de otra. Pues, un día el primo se me hace el acercamiento y me dice, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Y yo le dije, pues vamos, porque, ¿verdad? Porque quería salir de la rutina, salir de la casa. Y ese día lo acompañé a esa iglesia, era una iglesia pequeñita, que había cerca de Arroyo, cerca de la playa, lo que se conocía como el Fanus Place. Por allí, cerca de esa estructura, que era un negocio, a mano derecha había una casita pequeña, y esa era la casita que se utilizaba como iglesia. Y ahí entonces empecé a visitarla. Ese fue mi primero comienzo coqueteando con lo que era el Evangelio de Jesucristo. En ese pequeño lugar en Arroyo. Vemos que también tenemos vamos a hablar también de la escuela para sincronizar como que una cosa con la otra.
Háblame de la escuela. ¿Cómo era Roque en la escuela? ¿Cómo fue la escuela? Pues mira, era totalmente diferente a lo que era en la casa. En la escuela me unía a los grupos que dominaban. Teníamos un grupito que pues, era el grupo cercano de amigos, que éramos por sectores. Era por barrio. Y nos criamos juntos, pues nos conocíamos más y eso era el grupito que siempre estaba juntos. Pues en la escuela, pues antes de conocer al Señor y un tiempo luego que me aparté, pues obviamente reinaba la autoridad de los corillos. Yo pertenezco a este corillo y este corillo pues me respalda en todo lo que hago. Obviamente en la casa era una cosa y en la escuela era otra. En la escuela pues era pelea, todo el tiempo pelea, revoluce. Eso era, siempre estaba envuelto en eso. Porque como no tenía una figura paterna, pues yo tenía que darme a defender de alguna manera. No tenía un padre que me enseñara, que me decía esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Yo me daba a respetar. No era la manera correcta, pero para mi entender, sí era la manera correcta. Claro, porque realmente pues no estaba esa disciplina o esa figura que, ¿verdad? Que además de que estaba tu tío, no era lo mismo. Realmente no era lo mismo a que, ¿verdad? Porque habían ciertas limitaciones dentro de todo. ¿Cómo se puede decir, ¿verdad? En la iglesia y la escuela, ¿cómo vemos que más adelante te aparta? ¿Fue por causa de verdad de las amistades o cómo influía? Vamos a hablar de la escuela otra vez. ¿Cómo influía la escuela en lo que era la iglesia? Ok, al no tener amigos cercanos que estuvieran dentro de la iglesia, pues tenía que volver a juntarme con las personas que no estaban en la iglesia, que no conocían a Dios. Entonces, al juntarme con estas personas, pues obviamente, ¿qué hacíamos? Pues lo que siempre estábamos acostumbrados a hacer. A cortar clases, tirar la piedra y velar al guardia. Hacíamos todo este tipo de cosas. Porque no teníamos un grupito que pudiéramos decir, mira, ese grupito que está ahí, eso está hablando ya de escuela intermedia. Pues no teníamos un grupito que pudiéramos decir, mira, estos son los cristianos, vamos a pasarnos con esto. Luego, cuando salgo de Arroyo, regreso entonces a Guayama. Y ahí entonces, en un periodo de tiempo que me aparté, porque ya no estaba yendo a la iglesia en Arroyo, pues no tenía la transportación para poder llegar a esa iglesia. Ya. ¿Eso fue a la edad de qué? Casi 14, casi 15 años. Estuviste 2 años en la iglesia y eso, y después fue por la transportación. Okay. ¿Cómo, verdad? Háblanos, ¿qué tan duro fue ese momento o cómo fue ese momento en el que te apartaste? ¿Qué fue por la transportación? ¿Realmente no fue como que una iglesia te lastimó? No. Para ese tiempo no. Simplemente era que como era una iglesia pequeñita, ya. La mayoría, el grueso de su membresía era gente mayor. De hecho, ellos me regalaron mi primera Biblia, me enseñaron a orar, me enseñaron a buscar lo que era el Espíritu Santo. Yo le agradezco muchísimo a esa gente. La iglesia se llama La Hija del Jairo, en Arroyo. Y ellos fueron los que me enseñaron los primeros pasos de cómo recibir el Espíritu Santo, cómo buscarlo, cómo orar. Ellos me enseñaron todas estas cosas y por eso siempre se lo voy a agradecer a estos grupos de ancianitos que estaban en aquel lugar. Pues al moverme a Guayama, pues obviamente ellos la mayoría no tenían vehículos. Era gente del mismo barrio que se reunía en esa pequeña iglesia. Entonces, al estar en Guayama, pues obviamente no tenía una iglesia, no conocía una iglesia cerca. Y por mi desconocimiento entonces, pues tampoco me di la tarea de decir, pues mira, voy a empezar a preguntar, voy a empezar a buscar. Hasta que un día hablando en un salón, una joven de pelo largo, lacio, largo, viene y me dice, muchacho, ¿por qué tú brincas tanto y saltas tanto? Quédate quieto un ratito. Vamos a hablar. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿te gustaría ir a mi iglesia? Y ella se sorprende porque piensa que yo le voy a decir que no. Pero cuando ella me dice, ¿quieres ir a mi iglesia? Yo le digo, seguro. Y yo le digo, pero me tienen que buscar porque yo no tengo transportación. Entonces ella se compromete, ese mismo, creo que fue un día en semana, creo que fue un culto de jóvenes, se comprometió en ir a buscarme.
a mi casa. Y ahí fue entonces que retomé otra vez algo de lo que había perdido en Arroyo y volví, entonces dije, espérate, esta me va a ir a buscar, esta muchacha me va a ir a buscar, voy entonces otra vez a retomar lo que yo había empezado a los 12, 13 años. ¿Cómo fue, Roque, en ese lazo de, se puede decir, más o menos un año y medio de apartado? ¿Cómo luego de verdad de salir de lo que era la iglesia y pues estar en lo que era pues la escuela, se puede decir, y eso, sabes que los panas muchas veces influencian mucho, whatever. ¿Cómo fue, Roque, en ese lazo del tiempo apartado a otra vez volver a la iglesia? Pues mira, travieso, hacía muchas maldades, de cosas de niño prácticamente. Lo que hacíamos era, hice deporte, fisiculturismo, nos fuimos a alzar pesas. No desarrollé mucho porque era bien flaquito, pero nos fuimos a alzar pesas. Pero nunca, fíjate, me fui inclinado ni a tomar ni a consumir droga. Okay. Estuve expuesto porque obviamente tú sabes que en la escuela pues siempre uno está expuesto porque siempre hay el que la nota discordante en el grupo, que es el que siempre está que si vamos a fumar, que si vamos para aquí, vamos para allá. Pero en ese tiempito, en ese lazo de tiempo que estuve fuera de la iglesia, pues nadie coqueteó conmigo en ese particular. Yeah. Simplemente hacía mis travesuras, hacíamos lo que hacíamos. Cuando se terminaba la escuela, yo te voy a decir algo bien claro. Roque, luego de que salía de la escuela, yo siempre andaba con un solo amigo, que se llama Nelson González, lo bendiga donde quiera que se encuentre. Era el único que siempre andaba conmigo. Salíamos de la escuela, yo lo acompañaba hasta su casa y el trayecto de su casa a la mía, pues yo andaba solo. Por las tardes, Roque era una persona que siempre estaba sola. Roque era un joven que siempre, cuando no estaba en la escuela, no estaba con nadie. Siempre estuve solo. ¿Cómo eso te marca? Porque de momento vemos que en la escuela estás en un ambiente rodeado de gente, pero ya luego en las tardes, llegando a tu casa, llegando, ¿verdad?, a este lugar, es como que un cambio drástico. Es como que es un giro de 360 grados 180, perdón. 180. De 180 grados ¿sabes? Porque literalmente está, ¿sabes?, lleno de bullicio por un lado, pero ya, ¿cómo te afectó eso? ¿Cómo te afectó el hecho de que, ok, en la escuela estaba rodeado tal vez de mucha gente, pero cuando te das de cuenta llegabas a tu casa y decías, ok, estoy solo, o cómo era? Así mismo como tú lo estás expresando. Estaba con el bullicio de los amigos, alegre, contento, feliz, riéndome, siempre estaba en mis travesuras, como te cuento. Pero cuando llegaba a la casa, pues ya todo se transformaba. Todo se transformaba, porque entonces ya cuando llegaba a mi hogar me encontraba con una madre que estaba ebria. Me encontraba con una madre que quizás llegó en esos momentos de la calle. No había quizás hecho comida. Yo me comía quizás lo que más me gustaba eran unas esporzodas con jugo tan, que para ese tiempo era lo que consumía. Jugo tan, me comía esa galletita y qué sé yo. Y estaba en mi cuarto. Me gustaba escuchar la radio, aunque fuera ruido. Porque al escuchar radio, escuchar ruido, por lo menos sentía que había alguien ahí conmigo. Y ese era, pues, pasaban mis tardes así. Vemos, ¿verdad? Tienes tu programa de radio. Pero antes de llegar allá, ¿cómo desde ahí fue que se empezó como que ese amor por la radio? ¿O cómo empezó tu amor por la radio? No, fíjate, a mí siempre, hasta un tío también, una vez habló conmigo y me dijo, fíjate, tú sirves hasta para locutor, porque yo tengo un amigo y empezó a hablarme cuando era de 17, 18 años. Pero que nunca eso quedó en nada. Nunca eso quedó en nada. Pero el empezar un programa de radio nace del corazón del Padre. Estoy un día en mi casa
y siento hacer algo para el Señor. Porque no simplemente era estar en una silla recibiendo, pero no haciendo nada. Y me viene este pensamiento, de parte del Padre, un pensamiento de hacer algo, pero hacerlo en un programa de radio. Porque cuando me mudé para la casa que tengo aquí en Guayama, conozco a un vecino y el vecino me dice, yo como que sé quién tú eres. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, tú transmitías por radio Banda Ciudadana, lo que famoso se llamaba CB para ese tiempo. Y le digo, sí. Me dice, ¿cuál era tu nombre dentro de la Banda Ciudadana? Que hay unos epítetos, unos nombres que se ponen para poder identificarse. Yo le digo mi identificación y él me dice, mi papá te conoce. Y yo le digo, ¿pero quién es tu papá? Y me dice, mi papá es José Berrío. Y yo, José Berrío. JB de Arroyo. Y me dice, sí, él es mi papá. Y yo le digo, pues mándale saludos, dile que yo le mando saludos. Y él va corriendo a su papá y le dice, conocí un vecino nuevo. Transmitía por radio y te conoce y es amigo tuyo. Y él le pregunta, ¿pero quién es? Y él le dice, es un KKK. Y le dice el nombre. Y le dice, pues dile que venga acá, que quiero hablar con él. Un día no lo encuentro, lo saludo, luego de tantos años, y me dice, yo soy pastor. Y yo le digo, qué bueno, pues yo estoy también estoy yendo a la iglesia, estoy asistiendo. Me dice, qué bueno que sí es, vengamos a hablar. Y me dice, ¿qué tú crees? Me dice, estoy levantando una emisora de radio. Llevo un tiempo con ella, una emisora digital, llevo tiempo con ella. ¿Qué te gustaría poder participar de algún programa? Y yo le digo, seguro, si ya lo tenía en mente. Ya yo tenía hasta el nombre, que era Diseños de Reino. Y yo le digo, sí, me gustaría. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Pues comienza a grabar los programas y me los envía. Entonces lo teníamos que hacer a través de una aplicación. Yo grababa el programa en mi casa con un mixer, unos micrófonos, y luego se los enviaba a través de la aplicación a él. Y él entonces el sábado, a la hora que le tocaba, ponía y transmitía exacto el programa que yo había grabado anteriormente. So que de ahí realmente es como que nace ese amor como que por la radio. Y eso lleva, se puede decir que, sabes que desde más o menos desde tu juventud literalmente llevas haciendo radio. Me gustaba transmitir, conocer gente, hablar. Ok. Vemos que eso fue a los 17 años, ¿verdad? No, la radio como tal comienza hace algunos 8 o 9 años atrás a transmitir un programa en sí como tal, tú sabes, estructurado como tal. Pero bregando con radio civil desde los 18 años. Ok, ¿verdad? Vamos a hablar ahora ¿cómo fue tu juventud? Porque vemos también que primero hablamos de tu niñez, de lo que era tu niñez y cómo era la escuela, pero vamos a hablar ahora de la juventud. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo fue la juventud? Pues mira, mi juventud, prácticamente como te dije, la pasé dentro de la iglesia. Hasta los 18 años, yo continuaba asistiendo a una iglesia. Yo era líder, era maestro de escuela bíblica dentro de esa iglesia, que era una famosas asambleas de Puerto Rico. Pues yo era de la escuela bíblica. Teníamos programas de pantomima y cosas de muñecos para los niños. Entreteníamos a los niños a través de marionetas y le dábamos un mensaje a los niños. Y yo estaba involucrado en muchas cosas dentro de la iglesia. Inclusive, pues, predicaba. Cuando estábamos en el periodo de la high school, había un grupo de jóvenes que se reunía y nos reuníamos frente al caserío, el caserío Calimano, creo que es el del pueblo, si no me equivoco. Pero nos reunimos en la esquina frente a la escuela superior. Y me recuerdo que había un hermanito de apellido Cortijo que traía unas bocinas y traía los timbales y comenzábamos a cantar coritos. Y muchas de las veces que oían a alguien predicando en aquella esquina era a mí. Entonces, sí, yo era que
siempre era el del sacrificio. Y luego entonces, pues, ahí conozco a la que es hoy mi esposa, Arlene Rivera. Pero hubo un problema porque entonces yo era de una iglesia y yo estaba en una iglesia en Arroyo y ella estaba en una iglesia en Guayama. Yeah. Y ahí entonces había un poquito de conflicto, ¿verdad? Porque no podíamos quizás compartir mucho. Pero el Padre sabe hacer todas las cosas. El Padre sabe hacer todas las cosas. Pues decido entonces quedarme en el área de Guayama, porque era obviamente, donde yo vivía. Decido quedarme en Guayama y comenzar a visitar la iglesia donde estaba congregándose la que es hoy mi esposa, que para ese tiempo era mi novia, mi prometida, para ese tiempo. Estamos hablando de 18 a 19 años. ¿Cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro de enamoramiento? ¿Cómo se enamoraban en el tiempo de antes? Pues mira, te voy a decir algo. Y ella está riéndose, ella se ríe muchísimo. Porque en la high school de Guayama, en esos años del 88, 87, 88, los cristianos se reunían frente a frente a la oficina del principal. Eso es en la Rafael López Landrón. Está la oficina del principal en una esquina, había un bulletin board y estaba la puerta de la oficina, pero frente al bulletin board se reunían todos los cristianos. Cada sector tenía su nombre, pero ese era el sector de los cristianos. Y ahí nos reuníamos. Estando un día ahí, hablando con las demás hermanitas de diferentes congregaciones, porque compartíamos como uno solo. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día, José Miguel. Ahí, en frente a esa escuela, se predicaba, pero no se predicaba denominación. Se predicaba Jesucristo. No se predicaba, yo soy de esta iglesia o soy de aquella. Se predicaba a Jesucristo. Cuando nos reuníamos en ese lugar, no existía lo que era que tú eres esto, tú eres aquello, tú eres de la otra, tú eres de Cristo viene pronto, tú eres de metodista, tú eres de la... No, ahí nos reuníamos a hablar del Padre. Era una cosa bonita, una cosa, ¿verdad? Que ahí entonces se sentía el amor y las barreras se rompían. No había barreras. Las barreras las puso el hombre luego. Y ahí conocí a la que es hoy mi esposa. Un día llega y me la presentan y yo la vi y yo dije, wow, qué muchacha más bonita. Y se enamoró de mí. Ella está riéndose. Y se enamoró de mí, como dice uno. Y ahí comenzamos una bonita relación. Una bonita relación. Que hasta el sol de hoy ya llevamos 34 años de casados. Wow, qué lindo. Pues vemos, ¿verdad? También que para salir un poquito de ese tema y entrar de lleno, ya que tocaste ese tema, y eso es algo que yo hablo mucho con un brothercito mío, con Ahmed, que agarra todo de esto. Y él y yo siempre hablamos de eso. Yo realmente no es que estaba, ¿verdad? Para los tiempos se puede decir, yo me vine a convertir como hace más o menos 4 años atrás. Uh-huh. Pero sí se ve mucho el que si yo no creo lo que tú crees, pues realmente pues como que hay cierta división. Entonces, como cristiano, ¿verdad? Yo viéndolo desde mi punto de vista, duele, porque realmente el inconverso, cuando ve a los mismos cristianos como que en esa pelea de que, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy testigo de Jehová, yo soy esta iglesia y de la otra, pues literalmente dice, pues si ellos mismos están en contienda, ¿para qué yo voy ahí? Uh-huh. Y eso es algo como que choca bastante, porque en vez de ayudar al cuerpo, como que nos lastimamos como cuerpo de Cristo y también lastimamos a las personas seculares que tal vez quieran llegar. ¿Cómo vamos a hablar perdón, vamos a hablar de, ¿cómo se dice?
de eso mismo, de cómo, qué es lo que tú percibes, ¿verdad? De ahora, lo que es las diferentes, los diferentes, no pensamientos, sí, los diferentes pensamientos, pero no sobre ellos, sino como que, ¿qué tú piensas de que eso nos ha dividido? Pues mira, eso en realidad, la división comenzó prácticamente, te puedo decir que algunos hace 10, 12 años atrás. No lleva mucho tiempo las divisiones. Cuando nosotros íbamos subiendo en edad dentro de lo que es el evangelio, hubo un tiempo que yo estuve apartado luego de adulto, pero nunca me he separado de lo que era la búsqueda. No estaba yendo a la iglesia, hacía mi fechoría, pero todo lo que fuera del evangelio me gustaba, me atraía. Mira, hay una campaña en tal sitio, ahí vamos a parar. Mira, viene el predicador tal, ahí vamos a parar. ¿Sabes? En ese momento, hubo un tiempo que no estuve yendo a la iglesia, pero no estaba separado, porque todo lo que había, pues, yo estaba ahí. Yo me gustaba estar ahí. Claro, como que siempre Sí, porque conocía a tanta gente, conocía a tantos pastores y tanta gente, pues obviamente me gustaba estar en ese ambiente, aunque no en ese momento no estuviera. Pero la culpa de estas divisiones la tienen muchas veces son los mismos pastores, la misma enseñanza que están haciendo. Porque si nosotros hablamos del amor de Jesucristo, debemos demostrar ese amor. Cuando yo me criaba, como te vuelvo y te repito, no teníamos divisiones de iglesia. No, que tú eres de allá de la Bajeda Marín, no, que tú eres del Bajo Corazón, no, que tú eres del Barrio Olimpo, no, que tú eres de acá, tú eres de allá. Sin mencionar, para no mencionar el nombre. Y esto no nos afectaba. Se compartía de la misma manera. Inclusive los pastores compartían entre ellos. Habían compartir, que era algo bien bonito. ¿Qué vamos a hacer? Hay una campaña. Necesito que las iglesias de Guayama vayan. Se mandaban invitaciones. Aparecían todos. Todos aparecían. Y compartían. Y se hacía la campaña, unas campañas poderosas del Señor. ¿Qué sucedió de hace 10, 12 años atrás? No sabemos. Empezaron entonces todo el mundo a dividirse. Yo soy mejor que tú. Yo tengo una iglesia más grande. Yo hago mejor las cosas. Yo soy el más ungido. Yo tengo más poder. Y esto es lo que ha hecho que la iglesia se divida. El cuerpo de Cristo está diseccionado, pero diseccionado a muerte. Porque se ha quedado dividido. La iglesia es una sola. Somos diferentes miembros dentro de un cuerpo. Mientras estos cuerpos sigan divididos, no estamos perteneciendo en esencia a un cuerpo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. No porque la mía es así, la tuya es asado. No porque la mía se viste de esta manera, la tuya se viste de la otra. Y ellos mismos, los mismos dogmas de hombre han causado división dentro de las iglesias. Porque eso antes no se veía. Yo, como pastor, yo estaba encargado de una grey, de unos hijos, de una iglesia. Pero no tengo por qué entonces encargarme de tu iglesia tratando de dogmatizarte a ti cuando yo tengo unos hijos que dogmatizar. Entonces ese era el problema, que ahí comenzó los problemas. Porque entonces fulano de tal quería entonces que tú hicieras como él hace en su iglesia. Y el otro quería que hicieran como hace en su iglesia. Pues al pasar estas cosas, pues entonces está el pastor o el Y y el Y entraron en desacuerdo. Pues entonces yo no te respaldo a ti en tu campaña, pero tú no me respaldes las mías. Y ahí entonces comenzaron las divisiones. Estas divisiones no son de siempre. Estas divisiones hace pocos años que comenzaron. Cuando te empiezas a darle cuenta de como que de todo esto. Es más, vamos antes de volver a ese tema. Háblanos vamos a hablar de algo que, ¿verdad? Yo sé que tal vez choque bastante con mucha gente. Háblame, ¿cómo conociste la paternidad y cómo te ha marcado la paternidad? Ok. La paternidad espiritual no es un tema nuevo para mí. Yo ahora, ¿verdad? Ahora que estamos hablando más de lo que es la paternidad, pero yo entré a lo que era la paternidad hace más de 10 años atrás, a lo que es una iglesia de reino, con padres espirituales y con enseñanzas de qué es lo que es la paternidad.
Ahora, pues que obviamente se habla más en la casa donde estamos, se habla más y se profundiza más en lo que es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual lo que nos ha enseñado es a tener a alguien que en momentos difíciles podamos acudir. La paternidad espiritual te enseña que hay alguien que tú tienes que honrar aunque tú conozcas sus debilidades, que tienes que honrar aunque tú conozcas sus fallos. ¿Por qué? Porque entonces ya tú no lo ves como un líder religioso, lo ves como un padre. Un padre que aunque falla, está ahí. Que aunque quizás tenga algunas debilidades, está ahí. Que te puede ayudar, seguro que te puede ayudar. Y es el que te va a impulsar a seguir adelante. Porque si lo dejas de mirar como pastor, el pastor, acuérdate que el pastor mantiene unas ovejas. El pastor mantiene una grey. Perdón, el pastor mantiene un grupo de personas. Te los puede mantener. Pero solamente un padre espiritual le puede dar destino. Los padres espirituales dan destino a los hijos. Los pastores los sostienen y los mantienen. Por eso entonces dejamos de verlo como pastores y empezamos a verlo como padres espirituales. Que eso es lo que mucha gente no entiende. Porque el pastor espiritual, el pastor, tú lo ves y tú lo puedes hasta maltratar. Y te voy a hacer la historia. Conozco un amigo de muchos años que es pastor. Cuando lo mueven de iglesia por la cuestión esta de concilio, lo primero que hacen los feligreses de la iglesia es quitarle el carro. Un carro que ellos le habían dado para él mismo. Pero cuando él se va de la iglesia, que lo sacan, lo ponen en otro lado, le quitan el carro. Entonces no te estoy viendo como padre espiritual. Te estoy viendo como alguien que me tiene que servir a mí. Yeah. Y cuando tú empiezas a ver como pastor, como alguien que te tiene que servir a ti, tú tienes que recapacitar y pensar qué yo estoy haciendo. Hay algo malo en la ecuación. Porque el pastor no está para servirme a mí. El pastor está para alimentarme. El pastor está para verme y hacerme crecer. Pero cuando lo veo como un padre espiritual, entonces yo digo, ese padre espiritual necesita que yo lo honre. Si ellos hubieran visto a este hombre como un padre espiritual, lo hubieran honrado de otra manera. Pero como lo vieron como un pastor, le quitaron el carro. Pero si lo hubieran visto como un padre espiritual, se iban hasta lo último con él. Y esa es la paternidad. La paternidad te enseña a depender de un padre espiritual que es el que entonces intercede por ti para que todo te vaya bien. Porque por el camino que tú estás caminando ya él pasó. O por el camino que estás caminando, él te va a ayudar a caminar. No estás solo, es alguien que está contigo. Un pastor te puede dejar solo. Te da la palabra y tú caminas. Pero un padre espiritual te agarra de la mano. Hacho, qué durísimo. Y eso es algo que vemos ahora mucho. Y es que vemos cómo ahora sabemos que realmente queremos a alguien como un padre espiritual, porque vemos muchas veces que decimos papá para aquí, papá para allá, pero cuando no tenemos algún beneficio, pues muchas veces como que, el pastor, pasa de ser papá a pastor. ¿Cómo realmente, verdad, y esto no lo digo, ¿verdad?, en forma de tiradera ni nada, sino como que en forma de pregunta. ¿Cómo realmente uno sabe que está listo, se puede decir, que está listo como que, o que realmente se sienta como un hijo espiritual sin que cuando un pastor, un padre espiritual, realmente te dé una instrucción o un consejo, lo tomes de una manera diferente? ¿Cómo, verdad? ¿Cuál es la diferencia de que ahora se predica mucho de paternidad? La gente conoce la paternidad, pero aún así no hay esa, no, como que no encajan. Saben llamar papá, pero a la primera que ven la falla de papá, pues se van. Porque no son hijos. Porque un hijo ve a su padre fallar y lo ayuda a levantarse. Un religioso ve a su pastor fallar y lo señala. Y si inclusive tiene la potestad, lo saca. Un hijo a un padre espiritual puede ver la falla que vea y no la va a tomar en consideración. Va a mirar lo bueno que ha hecho ese padre por él. Entonces mucha gente se aparta cuando se le aprietan los tornillos, porque no fueron hijos espirituales.
si no eran miembros de una iglesia. Porque tú los ves que dicen padre, pero en realidad su corazón es de un miembro. Es de un feligrés. No tienen corazón de hijo. Porque un corazón de hijo es aquel que es corregible. Es aquel que es guiable. Un corazón de hijo es aquel que en lo bueno te digo que está bueno, pero en lo malo te lo voy a señalar. Y lo que te voy a señalar malo no te va a afectar. Al contrario, me vas a dar gracias por haberte corregido lo que estaba malo. Porque cuando tú vives en una casa y tu padre natural te regaña, tú no te vas de la casa. Tú te vas a tu cuarto, te molesta quizás unos 10, 15 minutos, pero dependes de ese padre espiritual, de ese padre, natural, porque vives con él. Y al otro día a lo mejor él es el que te lleva a la escuela, a lo mejor al otro día él es el que trabaja contigo, quizás trabajan juntos. Y eso es lo que ha pasado, que a veces decimos papá, pero tenemos un corazón de huérfano todavía. Ay. Y ese es el problema, que la orfandad ha marcado tanto a la gente que dicen papá de la boca para afuera. Y todo el que le dice Dios te bendiga, ellos le dicen papá. Ay, Dios mío. Quiero dañar el podcast. Bueno, me dicen que bajaron como 15 views ahora mismo. Se fueron 2 o 3 Se ya. fueron 2 o 3. No, pero es que realmente, perdón, es algo que se ve mucho y no tan solamente, ¿verdad? ¿Sabes? Se ve en muchas partes del mundo, en muchas partes de Puerto Rico, en muchas partes de Estados Unidos, se ve en todos lugares, se puede decir. Y algo que te iba a comentar es que muchas veces la gente piensa que al uno tener un padre espiritual, uno muchas veces tiene que como que compartir la opinión. Entonces, como vamos a decir que muchas veces nuestro padre espiritual no comparta nuestra opinión, no tiene que ser de cosas bíblicas, sino como que de diferentes cosas y simplemente porque no comparte nuestra opinión muchas veces como que, o sea, la gente piensa que nosotros siempre tenemos que estar ¿verdad? De acuerdo con las opiniones de un padre espiritual. Ok, me explico. Papá es Boston, de los Red Sox. Yo soy Yankee. ¿Me entiendes? A estas cosas son las que, no cosas como que más allá de contienda, sino como que mi papá espiritual puede ser un Red Sox, puede ser fanático de los Red Sox, pero el que yo sea un fanático de los Yankees no va a cambiar el amor que yo tengo hacia él. Entonces muchas veces pensamos que la paternidad es como que tenemos que estar literalmente 100% de acuerdo y tenemos que muchas veces dejar de creer lo que nosotros creemos para apoyar lo que ellos apoyan. Y realmente la paternidad es una dirección. Es una dirección. No quiere decir que porque ellos piensen una cosa y tú pienses otra. No estoy hablando de lo espiritual, porque ya cuando es un consejo y ya cuando es algo así, pues es diferente. Pero muchas veces es eso, que en opiniones, pues como que chocan. Sí, lo que pasa es que esto lo vemos como una familia. Tenemos que verlo de la manera que lo vemos una familia. Un padre tiene una manera de pensar y el hijo tiene otra manera de pensar. Pero no porque tenga una manera de pensar y el padre tenga otra manera de pensar, deja de ser su mismo ADN. Siguen teniendo el mismo ADN, aunque tengan 2 maneras de pensar diferentes. Lo que prevalece en esa paternidad entonces es el amor. ¿Sabes? Yo amarte dentro de todo lo que tú crees o tú quieres, yo te voy a tener que seguir amando. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo. Entonces, porque tú a lo mejor piensas en cierto tema de una manera, no te voy a dejar de amar. Claro. Porque eres mi hijo. Entonces, la paternidad saludable es esa. Que a pesar de que podamos tener puntos de vista diferentes, yo te voy a seguir amando de la misma manera. El amor entonces de padre no se va a menguar por un cambio de opinión, ni por una decisión. Yo te voy a orientar, yo te voy a dirigir, yo te voy a aconsejar como padre espiritual. Yo te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer. Ahora, la decisión está en tus manos. Pero por eso no voy a dejar de amar. Por eso el padre espiritual no te va a dejar de amar. Él te va a aconsejar, él te va a guiar, él te va a tomar de la mano. Inclusive en la decisión que tome, el padre espiritual va a estar contigo. Eso es así. Y eso era algo que quiero como que aclarar, porque muchas veces desde afuera es que ven, que dicen,
No, pero como que hay un roce muchas veces, hay un roce. Y por eso es que lo quiero, Sacho, papá sabe, Sacho, papá es Boston Red Sox y yo, Sacho, papá, tienes que seguir consejos, Yankee. Sabes que lo amo. Si estás viendo esto, papá, te amamos, te honramos. Pero sí, realmente esto es algo que pues se ve mucho. Pero ok, vamos a hablar de cómo, vamos a hablar de tu experiencia como en el pastorado. Vamos a hablar de tu experiencia en el pastorado. Pues mira, hace unos añitos atrás, Dios me da el llamado. Hace más de 10 años atrás, 11 años. Dios me da el llamado. Yo siempre tenía la incertidumbre, como todo el mundo, ¿qué voy a hacer para la obra? Simplemente voy a seguir siendo un predicador, voy a seguir siendo alguien que simplemente está llenando una silla, que de vez en cuando le dan un micrófono para que diga algo. Y pues me puse en conexión con el Padre, con el Espíritu. Y le dije al Espíritu, pues tú me vas a dar una señal. Y esa señal la vamos a saber tú y yo. Tú y yo, nadie más. Ni mi esposa sabía. Un día estoy en la casa de quien menos yo pensaba. Una persona cristiana, obviamente, un pastor. Estábamos hablando. Y las mismas palabras que yo le dije al Espíritu, las mismas, ese pastor me las dijo. A veces nosotros queremos que un profeta nos hable, porque es profeta. A veces nosotros queremos que un apóstol famoso nos hable, porque es apóstol. Y a veces la palabra que tú necesitas viene de quien tú menos te lo crees. Viene de un hijo, o viene de alguien que está sometido bajo la presencia del Espíritu Santo. Viene esa persona y me da las palabras exactamente que yo le había visto al Padre. Desde ahí entonces yo dije, este es mi llamado. Y ahí comenzamos, ¿verdad? Lo que es a caminar, aprender. Lo que es el servicio y aprender lo que es estar bajo la cobertura de alguien que te va a encaminar a hacer el llamado que tú tienes. Porque el problema es hoy en día, Miguel, que hay mucha gente que tiene llamados, pero no hacen nada para prepararse para su llamado. Y yo me recuerdo un mentor que yo tenía, que lo primero que me dijo, cuando tengas un llamado, tienes que prepararte de acuerdo a ese llamado. Y eso es lo que debemos hacer. Tú puedes tener el llamado, pero tienes que prepararte bajo ese llamado. Sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea profeta o sea apóstol. Cualquiera de los 5 ministerios que hacen la mano poderosa de Dios. Cualquiera de estos ministerios, tienes que prepararte. Antes de preguntarte cómo fue el proceso de preparación, quiero abundar rápido. Y es que muchas veces, como mencionaste, queremos que un profeta nos hable. Y hay muchas veces en las que se puede decir que está bien que un profeta te hable, pero ¿qué tú vas a hacer ahora con la palabra? Pues muchas veces vemos que un profeta nos habla, vemos que ¿verdad? Que, perdón, ¿qué pasa? Que nos dan la palabra y puede ser hasta fuera de tiempo muchas veces. Pero hay algo que las personas deben de entender y es que puede hablarte cualquier persona, pero no cualquier persona te va a dar una dirección porque es como dice papá, el profeta te puede decir que vas a ser pastor, pero si no sabes cómo prepararte para ser pastor, entonces ese es el problema que muchas veces vemos, que nos dan la palabra y nos queremos ir desbocados, muchas veces. Pero háblanos de ese proceso de preparación de tu pastorado. Ok, entonces, una de las cosas que te quiero decir acerca de lo que hablaste, que la gente se ve embocada, como tú dices, y eso lo he visto montones de veces. Yo lo he visto con mis propios ojos. Reciben un llamado hoy y ya mañana se quieren ir. No, eso no es así. Tú recibes el llamado y tú sirves un manto. Y ese manto entonces suelta lo que tú necesitas, pero tienes que honrar un manto. Y eso es lo que pasó a Elías y Eliseo. Eliseo siguió a Elías durante casi 20 años. Lo que pasa es que cuando leemos las escrituras te resumen
quizás la vida o el transcurso de ese ministerio en pocas páginas, 2, 3 capítulos. Entonces creemos que así mismo fue y no es correcto. Él tuvo que servir 18 a 20 años bajo el manto de Elías para entonces poder recibir el manto de Elías. Imagínate cuánto tiempo tuvo que esperar. Tenía el llamado directamente del Padre, no porque fulano me dijo, directamente del Padre. Vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Y le dijo del rey y le dijo de Azazel, vas a hacer eso. ¿Pero qué hizo? Él no se fue corriendo. Me tiró el manto, voy a empezar a profetizar. Me tiró el manto, voy a salir corriendo. No, él se preparó. Se metió bajo un manto. Porque cuando tú honras el manto que te cubre, ese es el manto que tú recibes. Si tú no honras el manto, vas a entrar en lo que se llama deshonra. Y la deshonra es lo peor que tú puedes hacer a un manto que te está cubriendo. El manto te cubre por amor, pero tu deshonra evita, es como una sombrilla que evita que ese amor llegue a donde ti, que te cubra, que te proteja. Y ahí entonces empiezan los problemas. La gente, ¿pero qué está pasando? No es que te está dando problemas, no es que el enemigo está haciendo la guerra, es que has deshonrado el manto. Y cuando deshonras un manto vienen los problemas. Entonces yo me preparé, yo empecé a leer. Yo bendigo a las personas que puedan estudiar. Estudié, tuve 3 años estudiando todo tipo de temas de teológicos para poder entonces recibir el llamado y meterme bajo un manto. Porque el problema no es que tú tengas el llamado y te llamen y te unjan como pastor, porque ese también es el problema. Que hay gente que lo ungen como pastor y también se van y salen corriendo. ¿Entiendes? Se prepararon, recibieron la unción y se fueron también corriendo. Eso, meterte bajo un manto y esperar el tiempo del Padre. El tiempo del Padre es perfecto. A veces para nosotros se nos hace largo. A veces para nosotros se nos hace difícil. A veces para nosotros decimos, wow, pero ¿cuándo va a ser? Si hace 20 años que Dios me llamó a hacer esto. Pero es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros queremos que las cosas sean rápidas, pero el Padre espera en el tiempo preciso para entonces que tú puedas ejercer el llamado al que fuiste llamado. Valga la redundancia. Suave. Vamos, ¿verdad? Para ir finalizando y ir como que, ¿verdad? Terminando lo que es el podcast. ¿Cómo ha sido tu experiencia como pastor, como ministro y como persona? ¿Y cuál es la diferencia, verdad, de lo que es, verdad, lo que es, no diría una carga, pero cómo son los zapatos cómo eran los zapatos de José Roque y cómo son los zapatos del pastor José Roque? Pues mira, es bien difícil. Cuando yo estaba en mi humanidad, yo era una persona fuerte, una persona explosiva, totalmente explosiva, que incluso tuve problemas con la ley. Yo experimenté lo que era estar en una reja, yo experimenté lo que era un grillete, yo experimenté todas estas cosas, lo que estés en probatoria, lo que te estén tratando mal, porque yo bendigo a todas aquellas personas, pero el sistema de rehabilitación de Puerto Rico no sirve, te lo digo por experiencia, y yo pasé por esos procesos. Pero ahora, al estar ahora, han venido las pruebas. Ha venido el probar lo que es mi temperamento. Y me ha tocado. Y se me ha hecho bien difícil. Y mi esposa está de testigo. Que me han dicho a veces hasta perro muerto en la carretera. Y yo lo que hago es que, ay, Dios lo bendiga a ese muchachito. Como yo era antes. ¿Por qué? Porque hay algo que queremos preservar y hay algo que no queremos afectar. Y es una relación con el Padre. Cuando tú empiezas a tener una relación más estrecha con el Padre, no te necesitas un ministerio. Lo que necesitas es esa relación. Entonces tú honras al Padre. Tú ves las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva.
tú empiezas a ver al Padre como lo que Él es, santo. Y dices, ¿qué yo voy a hacer en este particular o en este momento que pueda afectar mi relación con mi Padre? ¿Actúo de esta manera como me está diciendo el temperamento o actúo de esta manera como me estoy formando en carácter? Porque cuando yo tengo un carácter bien formado, no dejo que nada de lo externo cambie quién yo soy. Pero el problema es que las personas, como no tienen carácter, que carecen de este carácter reforzado, cualquier situación los mueve. Y entonces dejan y liberan su temperamento. Y ahí entonces tenemos problemas. Pero cuando tú estás en una posición que tienes que servir a otros, porque ser el pastor asociado, ser el líder en una iglesia, es un lugar de ejemplo para otros. Por lo tanto, donde quiera que tú estás, inclusive, no simplemente donde quiera que tú estás, porque a veces estás en tu casa, pero el Padre te sigue viendo. Y hay gente que se olvida eso. Hay gente que se cree que guardar mi reputación, porque reputación es una cosa y testimonio es otra. El testimonio es del Espíritu Santo, la reputación es la que la gente ve. La reputación, ¿cómo yo la voy a guardar? Yo la guardo delante de la gente y en mi casa, ¿qué? Yo tengo que entender que estar llamado a un ministerio no es una cosa de un miércoles, viernes o domingo. Llamado a ministerio es una cosa de 24 horas al día. 24/7. 24/7. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo. Tú tienes una autoridad, se te entregó una autoridad. Y en el momento que necesites ejercer esa autoridad, entonces tienes que estar preparado. Tienes que tener una relación estrecha con lo que es el Espíritu Santo. Tienes que estar a mano con el Espíritu Santo. Entonces, donde esté y como esté, tengo que honrar lo que es el Espíritu Santo. No puedo entonces violar esa relación. Pase lo que pase, tengo que mantener esa relación con el Espíritu Santo. Y pase lo que pase, tengo que estar en bien con mi Padre. Esté frente a alguien o esté de espalda a alguien o no haya nadie. Yo tengo que seguir siendo el mismo. No por el ministerio, es por quien Él es. Porque mucha gente que quiere ser, representar algo porque tienen un ministerio, pero su vida está patas arriba. Entonces, presentan unos dones, pero en esencia no son nada. Entonces ahí es que el Padre va a decir, pero ven acá, yo hice milagros, yo sané, nunca los conocí. Porque tú aparentabas algo, tenías dones, pero no tenías el carácter, no tenías nada para sostener esos dones. Es como confundir carácter con actitudes. Es correcto. Muchas veces. ¿Cómo? Yo quiero, ¿verdad? Antes de finalizar, que me menciones qué ha sido lo más difícil, como que te ha tocado vivir y cómo, ¿verdad? Dios, papá, pues te ha ayudado a superarlo. Lo más difícil. Pues mira, lo más difícil que me tocó vivir, en realidad, y te voy a ser sincero, te voy a abrir mi corazón, no fue la muerte de mi madre. Mi madre murió, uno llora, pero no fue eso, no fue la muerte de mi padre. El momento más difícil por el que yo pasé fue cuando yo tuve una separación de mi esposa. Mis hijos eran pequeños, pasaron problemas entre nosotros y mi esposa abandonó el hogar. Yo no sabía dónde ella estaba. La familia no me quería decir. Y yo dormí, esa noche yo dormí en una escalera esperando por ella. Nunca llegó. Al otro día me fui caminando sin rumbo fijo. Ella no sabe esto, es la primera vez que lo escucha. Y ya yo iba llegando a lo más alto de Guamaní, ya entrando para allá, para donde no hay casa. Ya yo iba por allá arriba caminando. Ponte para allá. Porque yo decía, pues ¿para qué voy a estar aquí? Yo me pierdo por ahí para arriba y vivo como un ermitaño, no sé, me maten por el camino. Ese era mi pensar en ese momento. Porque no la tenía cerca. Porque perdí mis hijos. Porque perdí mi hogar, mi casa. Y ese fue el momento más difícil.
Pero mira cómo son las cosas, Miguel. Que cuando yo iba subiendo, ya casi a terminarse las casas, que ya no había casa, va bajando un muchacho que me conocía del barrio, desde que era pequeño. Y Dios lo puso en mi camino. Ese hombre se detuvo. Me dijo, ¿qué tú haces por acá arriba? Y yo le digo, caminando. Dice, móntate, vámonos. Y yo, no, móntate, vámonos. Y me bajó. Me llevó hasta, creo que fue hasta la plaza pública. Ahí habló un rato conmigo y me dejó ahí. Yo vuelvo otra vez en sí. Y yo digo, quien único me puede ayudar en este momento tan difícil es el Padre. Y ahí decido regresar a los brazos de Él. Ahí decido irme otra vez a los brazos del Padre. Y voy a una iglesia, me siento y estaban cantando, empezó la predicación. Y ahí, sin que nadie me dijera nada, pasé al frente. Y tuve una reconciliación con el Padre en ese momento. Que este proceso pasó mientras tú estabas apartado. Estuve apartado en ese tiempo. Y regresó a los brazos del Padre. Yo me recuerdo que luego de eso, estuve un tiempito visitando esa iglesia de un apóstol que ya no está con nosotros. Estuvo mucho tiempo con nosotros. Estuve en su iglesia. Y las cosas empezaron a mejorar. Todo empezó a caer en su justa perspectiva. Porque lo que a veces creemos que para el hombre es imposible, para el Padre es posible. A veces lo que creemos que es imposible de reparar, el Padre busca la manera de repararlo. A veces creemos que todo está perdido, pero cuando damos una mirada al cielo y le decimos, Padre, heme aquí, no puedo yo, entonces el Padre interviene. Por eso entonces ya yo dejo de verlo como un Dios lejano que castiga y yo empiezo a verlo como un Dios que me ama, como un Padre que me ama, como un Padre que me abraza y un Padre que está ahí en los mejores momentos, Él va a estar ahí. Ahí entonces yo empecé a ver a Dios como Padre y yo dije, wow, verdaderamente que el Padre me ama. Me devuelve mi familia, me devuelve mis hijos y todo hasta el día de hoy sigo con mi esposa. 34 años de casado, mis hijos profesionales, tienen sus propias casas y todo gracias al Padre, que hasta el día de hoy me ha sostenido. Hasta el día de hoy. Es brutal el hecho de que realmente, perdón, en ese proceso que fue tan duro, se reconozca que no es bajo nuestra fuerza, sino bajo la voluntad del Padre, de Dios. Y es lindo, realmente. Eso es así. Es lindo ver cómo Dios restaura, que realmente muchas veces vemos que todo se está cayendo, pero también vemos que Dios restaura. Seguro que sí. So, yo creo que esta conversación, me va a encantar una parte 2. Yo sé que pronto viene esa parte 2 también, pero de verdad siempre es un honor tenerte aquí. Amén. Siempre es un honor hablar contigo, que la gente está la primera vez que ve esta entrevista, pero nosotros hablamos fuera de cámara y hay que hacer una obra juntos de nuevo. Eso va. Papá. Eso va. Pero sí, de verdad, gracias. ¿Qué le dirías a esas personas que te están viendo? Pues mira, que se acerquen más al Padre confiadamente. Confiadamente. No hay mejor lugar donde podamos ir que la presencia del Padre. No hay mejor lugar que podamos ir que a la presencia de papá. Poder entonces hablarle claramente, porque el problema es que la religión nos enseñó protocolo, nos enseñó separación, nos enseñó tantas cosas erróneas. Y simplemente el Padre lo que necesita es que tú hables con Él. Y darle un espacio entonces al que el Padre también te hable. Después que tú le des ese espacio, que el Padre te hable, el Padre te va a hablar. Dice Santiago que tú te acercas a Él y Él se acercará a ti.
Pero si no hacemos de nuestra parte acercarnos a Él, de nada vale. Entonces nosotros tenemos que entonces acercarnos al Padre, creyendo que Él está, creyendo que le hay. Entonces, y confiadamente y hablarle claramente, papá, aquí estoy, necesito una intervención en mi vida, por esto, cual o lo que esté pasando en el momento. Pero habla claramente con el Padre. Después que tú hables claramente con el Padre te va a contestar. Amén. Un placer tenerte aquí, Amén. de verdad. Te amo. Pastor José Roque, amigo, un hermano, Amén. un papá también, Amén. de verdad. Gracias por esta conversación. Quiero sabes. decirles que recuerden suscribirse al canal, darle like a este contenido, compartirlo con alguien para que más personas, ¿verdad?, sean bendecidas. Y comenta cuál fue la parte que más te impactó y si quieres parte 2, manda fueguito por ahí. De verdad, gracias de nuevo. De nada, mi amor. Te amo. Te amo. Nada, corillo, hasta la próxima. Bendiciones.